inmediatamente hasta el Palacio de la Moneda, donde hay reformas, donde hay más bien novedades en materias de reformas. Ahí vamos a escuchar al vocero de gobierno, que está acompañado por la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda. Informar la decisión que ha tomado la Presidenta de la República sobre el proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales. Permítanme leer una declaración, acompañados del ministro de Hacienda y de la ministra de Trabajo y Previsión Social. Como gobierno, hemos estado impulsando un conjunto de reformas que buscan un crecimiento más inclusivo y con mayores oportunidades. Por ello, propusimos una iniciativa legal para modernizar las relaciones laborales, fortaleciendo los sindicatos y facilitando los acuerdos en el mundo del trabajo, la que fue aprobada por amplia mayoría tras un proceso de construcción de consensos en el Congreso. Como se sabe, posteriormente el Tribunal Constitucional decidió que las normas aprobadas sobre titularidad sindical y extensión de beneficios por afiliación son inconstitucionales. Como corresponde a un Estado de Derecho, el Gobierno ha acatado este fallo, aunque también ha adoptado decisiones tendientes a cautelar las condiciones de mayor equilibrio en las relaciones laborales que promueve el proyecto de ley. Esto motivó al Ejecutivo a enviar al Congreso, antes de conocer los alcances del fallo, un veto respecto a las normas relativas a pactos de adaptabilidad en materia de jornadas, de horas extraordinarias y de jornadas pasivas, así como la introducción de un nuevo quórum para negociar. Ratificamos que, en opinión del Gobierno, para la negociación de este tipo de pactos, la voluntad colectiva de los trabajadores debe ser representada exclusivamente por los sindicatos, que son las organizaciones permanentes dentro de la empresa. Sin embargo, de acuerdo al análisis realizado, no existe una interpretación unívoca de los alcances del fallo del Tribunal Constitucional, existiendo el riesgo de que la interpretación de exclusividad de la titularidad del sindicato se pueda relativizar, implicando una precarización de las relaciones laborales. Por esto, la Presidenta de la República encargó al Comité Político y a la Ministra del Trabajo y Previsión Social explorar alternativas de cambio constitucional que nos permitiera hacernos cargo de la centralidad que deben tener los sindicatos en las relaciones laborales. Para avanzar en esa línea, era necesario construir un acuerdo transversal, ya que una reforma constitucional sobre estas materias requiere 2/3 de los parlamentarios en ejercicio, quórum que nuestra coalición no tiene. Valoramos y reconocemos especialmente la buena disposición y disciplina que tuvo la nueva mayoría durante este proceso. El Gobierno lamenta la ausencia de voluntad por parte de los representantes de los partidos de la oposición para construir un acuerdo que permitiera hacernos cargo del escenario generado por su requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Considerando lo anterior, la Presidenta de la República ha instruido a los ministros a tramitar a la brevedad el referido veto, procediendo a la promulgación de la reforma laboral una vez que éste sea despachado. En ausencia de un acuerdo transversal, el Ejecutivo no impulsará nuevas iniciativas legales referentes al proyecto de relaciones laborales, focalizando sus esfuerzos en una adecuada y oportuna implementación. A pesar de que la reforma no será todo lo que el Ejecutivo impulsó y que el Congreso aprobó por mayoría, esta sigue siendo el mayor avance para las relaciones laborales desde la recuperación de la democracia. Chile debe valorar especialmente que con esta ley los trabajadores podrán contar, entre otros derechos, con una huelga efectiva, con piso de negociación, con mayor información para el ejercicio de sus derechos colectivos y con una extensión pactada de beneficios. Complementariamente, en materia laboral, el Gobierno seguirá con sus esfuerzos para impulsar las iniciativas destinadas a ampliar la participación de mujeres y jóvenes en el empleo y mejorar la capacitación de los trabajadores con miras a mejorar la productividad de la economía. Hasta ahí el comunicado que hemos querido leer y los dejo con la Ministra del Trabajo, el Ministro de Hacienda, para cualquier consulta en particular que quieran formularnos. No hay pregunta. Ya, ministros, con esto entonces podemos concluir de que no va a haber va a haber veto, pero no va a haber una ley corta como se había presupuestado originalmente. Una de las propuestas era veto y ley corta, no va a existir esa opción, ¿no? Veto y promulgación. ¿Esa es la alternativa? Así es. ¿Podrían extenderse un poco más con eso? No hay más que decir. Ya lo hemos señalado, es exactamente lo que hemos informado a través de este comunicado. El veto precisamente era lo que ya estaba pidiendo hoy día la CUT. Sin embargo, ellos también anunciaron que querían una discusión paralela de la titularidad sindical. ¿Qué va a pasar con eso si nos pudiesen especificar más? Lo que hemos señalado es lo que acabamos
de leer, esa es la decisión de la Presidenta de la República y procederemos a tramitar el veto para su aprobación en el Congreso y a promulgar la ley y a dedicarnos, como lo señalamos, a su correcta y pronta implementación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Otra pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, con los pactos de adaptabilidad? Por ejemplo, van a haber ¿qué va a pasar con ese tipo de temas? ¿Cómo se va a tramitar eso? Bueno, a ver, es muy simple, ¿no? El veto incluye eliminar del proyecto de ley 3 pactos de adaptabilidad que se identifican en el veto. De aprobarse el veto, que es lo que esperamos, esos pactos ya no van a ser parte de la ley que se va a promulgar, aunque quedan 2 pactos que son más pequeños en el proyecto. Como decía el ministro Díaz, hicimos esfuerzos por varias semanas tratando de construir un acuerdo que dejara una posibilidad mejor en la ley, pero no tenemos los votos para poder hacerlo y no logramos que la oposición nos acompañara en este esfuerzo y por lo tanto la decisión de la Presidenta ha sido adelante con el veto y de terminar esta discusión de la reforma laboral con esto. Ministra Rincón, usted desde el minuto 1 sostuvo que el veto era una de las formas. En definitiva, su postura es la que hoy día se hace eco. Consultarle respecto al futuro, ¿qué es lo que analiza usted de lo que puede pasar, por ejemplo, con la titularidad sindical? Creo que está dicho ya por el vocero y el ministro Valdés, esta es una decisión de gobierno que toman los ministros que aconsejan a la Presidenta y que la Presidenta decide. Por lo tanto, no hay nada más que agregar. A futuro, bueno, serán los tribunales los que irán resolviendo los casos que se presenten. El gobierno hizo todos sus esfuerzos, conversamos con todos los actores y no fue posible construir un acuerdo en torno a cómo resolver esa y otras interrogantes. Ministro, entonces, el no haber titularidad, entonces... No, la ley es clara al dar titularidad a los sindicatos y esa está plasmada en la ley y todos los demás temas que se analizaron para resolver dudas o incógnitas, bueno, no fueron posibles de construir en armonía y en acuerdo. No, perfecto, pero en este caso, ¿cómo va a quedar la ley? Porque en el fondo los grupos negociadores van a tener la misma posibilidad de negociar temas similares con los sindicatos. Si pudiera, en el fondo, explicar bien cómo va a quedar esa situación, porque... Es que no hay dudas, la ley es clara. Nosotros lo que consignábamos en la norma, que es la que se recurrió, era que había titularidad exclusiva donde habían sindicatos. Esa norma se eliminó con el fallo del tribunal y por lo tanto lo que queda es una normativa en orden a cómo se llevan adelante las negociaciones colectivas, cuáles son las formas de hacerlas presentes, hay todo un procedimiento y bueno, habrá probablemente mucha judicialización en torno a qué se puede o no se puede hacer. ¿Tampoco va a haber un debate para reponer de alguna manera la titularidad como lo pedía la Junta hoy día? Porque ellos pedían el veto, pero pedían más debate también. La forma de resolverlo era cerrando las dudas constitucionales, pero no teníamos los votos para hacerlo, así que no vamos a avanzar en eso, no hay más. Voy a releer el párrafo para ser bien precisos. El vocero leyó, y voy a hacer eco. Volver a leer. Dice, en ausencia de un acuerdo transversal, eso incluye tener la cantidad de votos suficientes, el Ejecutivo no impulsará nuevas iniciativas legales referente al proyecto de relaciones laborales, focalizando sus esfuerzos en su adecuada y oportuna implementación, que quiero decirles es harta pega para el Ministerio del Trabajo y ya es tiempo de dedicarse a eso y dar por cerrado el debate que, de nuevo, tratamos de nosotros hacerlo de la mejor manera, con los mejores esfuerzos. La ministra, el ministro Eizaguirre, no saben la cantidad de horas que le dedicó a conversar. La nueva mayoría, quiero reconocer y agradecer, como dice el comunicado, porque esto yo creo es una sensación transversal de todos. Nos acompañó en este proceso con muy buena disposición, pero no encontramos votos al otro lado. Quiero decir que parece que aquellos que hablan mucho de democracia de los acuerdos se lo olvidó bien luego, después de haberlo dicho. Nada más que agregar, muchas gracias. Muchas gracias.
Matilde, entonces las palabras de los ministros, el ministro vocero de Gobierno, también el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo, que dan a conocer a través de este anuncio de reforma laboral acá en el Palacio de la Moneda qué es lo que viene ahora. Se impone el veto presidencial, que era lo que había señalado en primera instancia la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, cuando se había hablado de qué forma reponer quizás algunos de los puntos importantes dentro de la reforma laboral. Sí, algo que se les preguntaba también insistentemente por los medios de comunicación es qué era lo que iba a pasar con la titularidad sindical. Ellos dicen no existió acuerdo, lo volvió a leer después del vocero porque no querían referirse específicamente a ese tema a través del mismo comunicado. El ministro de Hacienda con respecto a la titularidad sindical, no hubo acuerdos, no hubo debate de por medio que pudo llegar quizás a otros lados porque ellos no tenían los votos suficientes, entonces se decidió no hacer ningún tipo de medida legal de aquí en adelante, por ende no va a haber titularidad sindical. Sí se va a enviar lo demás de la reforma laboral, esta vez con el veto presidencial, para ver qué es lo que pasa con la discusión, Matilde. Sí, va, Jimena, muy bien, pero recordemos que durante el día la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, se reunió con el ministro del Interior, Mario Fernández, y precisamente la CUT le pidió que el gobierno presentara este veto y finalmente fue lo que decidió hacer la presidenta, aprobar este veto en los aspectos rechazados por el Tribunal Constitucional y de esa manera dijo avanzar a la titularidad sindical.